¿sí? Sobre el institucionalismo, que es toda una rama interesante, ¿ok? Porque el institucionalismo lo que se van a dar cuenta es que van a comenzar a ver temas que los neoclásicos no lo veían, ¿sí? A veces, y por eso en el institucionalismo hay una conexión muy fuerte entre la economía y temas sociológicos, antropológicos, ¿no? La historia también, y también con la política. Chicos de ciencias políticas también hay autores interesantes acá. Yo voy a mencionar sobre todo dos que son claves, Thorstein Veblen, el que ven ahí en la imagen, y Douglas North, que es el premio Nobel en el año 93. Ellos, sobre todo esos dos autores voy a desarrollar, pero en la lectura de Grant, que es un libro bueno que tienen ustedes a la mano, hay un capítulo sobre institucionalismo. Pueden entrar y pueden también elegir otro autor. No necesariamente los que elijan institucionalismo van a elegir los autores que yo considere, ¿sí? O sea, que yo exponga. Pueden tomar otros también. Si pongo estos es porque hay mucha información, ¿no es cierto? Entonces, algo interesante con Veblen, que se habla del institucionalismo americano. Ya esta tendencia, por ejemplo, en los neoclásicos, arrancamos con Marshall, que es más inglés, que estaba en la Universidad de Cambridge, y luego ya hemos terminado con Chicago, ¿no es cierto? Y con autores más en Estados Unidos. Veblen sí fue estadounidense, era de Finlandia, pero estudió básicamente en Estados Unidos y dictó en varias universidades. Dictó hasta en Chicago en algún momento, pero Veblen nunca pudo quedarse en una sola universidad. Dictó en un montón de lugares, era medio loco, ¿sí? Fue muy crítico a la escuela neoclásica, muy crítico a Marshall, ¿sí? Si quieren agarrar a alguien que le quiera dar con palo a Marshall, ¿no? Sería este autor. Él estudió el doctorado en Alemania. Ahí lo estudió. Claro, en Alemania recibió el historicismo alemán, recibió la tendencia de Schmoller, ¿no es cierto? Y esto o sea, claro, en su formación no tenía esta formación smithiana, ¿no es cierto? Clásica, que es lo que va a difundir y sofisticar de alguna u otra manera Marshall. Lo que va a hacer Veblen es más bien seguir la línea del historicismo alemán, pero lo va a llevar hacia otros lugares, ¿no? Por ejemplo, lo influye mucho esta visión de Comte, ¿no? Comte les cuento que es el padre de la sociología, que quiso transformar la historia en una forma de entender la sociedad. Entonces, cuando ves algunos conceptos de Veblen, bastante sociológicos, ¿sí? Hay cosas de la sociología que son interesantes. O el evolucionismo, básicamente, de Darwin, ¿no? Recuerda que el evolucionismo está en esa época en boga. ¿Qué nos dice Darwin? Que el que se adapta sobrevive. El que no se adaptó no sobrevivió. ¿Sí? Es interesante. En el ser humano lo vemos, hasta en el ser humano no tenemos que ir más lejos. ¿Por qué la población afrodescendiente estaba más concentrada en África? Porque es la población que inicialmente su piel se adaptó al clima tan intenso. El sol en esa zona, geográficamente, porque ustedes saben que el sol gira, la Tierra no gira rectita, sino medio inclinada, ¿cierto? Entonces, hay una parte en que a África el sol le llega más fuerte, ¿no? Y la piel se desarrolló, ¿no es cierto? Esa forma de enfrentar el sol, ¿sí? Y por eso una persona afro, ¿no es cierto?, puede resistir más el sol más fuerte que una persona con piel más clara, si se puede decir así. O, por ejemplo, las zonas del norte de Europa tienen muchas personas con mucha pilosidad, ¿no? Tienen muchos pelos en la piel, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se adaptó el cuerpo al frío intenso, ¿sí? O las personas de los Andes peruanos tienen una caja torácica bastante ancha, ¿sí? Y también tienen una nariz pronunciada. ¿Por qué? Porque hay tan poco aire que el cuerpo se adaptó a esa zona para desarrollar la capacidad de tomar más aire, ¿no es cierto? Y aguantarlo y resistir. Sí, son cosas que son obvias, ¿no? Y que históricamente se han demostrado. Entonces, claro, lo que pasa es que el evolucionismo también quisieron aplicarlo a la sociedad, ¿sí? Y pues también hubo el social darwinismo, les cuento, que gente que decía que habían razas mejores que otras. El social darwinismo fue la base del pensamiento nazi, que Hitler termina diciendo que hay razas mejores que otras, por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú también había esa visión súper, ya desfasada para esos tiempos, ¿no? Pero en el siglo XIX habían presidentes que promovieron la colonización europea porque decían que la culpa del subdesarrollo peruano era la raza indígena, que era una raza pobre, que no había nada, y hay que traer gringos para mezclarnos con ellos y tener una mejor raza, ¿sí?
Imagínense que todavía se creía así. De esos proyectos salen como Posuso, Oxapampa, ya estas zonas. Nunca se llegó masivamente como lo quería la gente, pero había esa idea, ¿no? Bastante absurda ya en nuestros tiempos. Yo me acuerdo que tenía una tía abuela, ¿sí? Que felizmente ya se murió, que no le tenía mucho cariño, pero tenía esto de... Yo me acuerdo de niño, ¿no? Que me decía, hijito, cuando crezcas, cásate con una mujer más blanca que tú y con el cabello más claro que tú para que mejores la raza, ¿no? Y hablaba de la mejora de raza. Yo me sentí, o sea, imagínate que te digan eso, tienes que mejorar tu raza, tú te sientes, ¿no? Chitsu, ¿no? O algo así, que tienes que meterte en un pastor alemán, ¿no? O algo así, pero bueno, son cosas de esa época y esos autores un poco vivían en esos tiempos, ¿no? El evolucionismo era parte de ese contexto. Bien, eh, Veblen tiene varias cosas interesantes. Primero, rechaza la idea de la mano invisible, ¿sí? La idea de que digamos, el mercado se autorregula, ¿sí? Y que el ser humano se mueve por incentivos, ¿no? Recuerden que Marshall es el que establece el homos económicos, el que nosotros nos movemos en base a incentivos de beneficio, ¿sí? Y perjuicio, ¿no? Nos movemos nos atrae el beneficio, nos alejamos del perjuicio económico. A eso Veblen le decía el hedonismo, decía que, digamos, el ser humano que solamente se mueve automáticamente por el placer o por el dolor. Y Veblen decía, no, hay costumbres, hay hábitos que hacen que la gente se acerque al dolor y se aleje del placer. Va a depender, ¿no? Hay culturas en las que han habido rituales de sacrificios humanos, no te pases, ¿sí? Y son seres humanos, ¿ok? No todo se mueve bajo esas lógicas, ¿sí? Hay cuestiones psicológicas, culturales, hábitos, instintos, decía Veblen, le va a sumar más variables a la explicación del comportamiento humano. ¿Qué ustedes, ¿no es cierto? Cuando se acuerdan de su primer clase de fundamentos, ¿no? ¿Qué decía? La ley de la demanda. Cuando reduce el precio, aumenta la cantidad demandada, ¿sí? Cuando aumenta el precio, se reduce la cantidad demandada. La ley de la demanda, ¿sí? Nunca te hablaron pues de variables como las que menciona Veblen, ¿no? Porque al final no ha sido la línea neoclásica, no ha sido parte de la línea neoclásica, tú te has formado básicamente en el pensamiento neoclásico, ¿ok? Eh, y como él decía, no es un movimiento, digamos, automático, ¿no? Como decía Veblen. Tu amigo, tu pata, ¿no es cierto? ¿Qué hace con esa chica, con ese chico, ¿no? Que lo hace sufrir, pero ahí anda, ¿no? Y uno diría, es un comportamiento irracional, ¿sí? Pero bueno, pues de repente tiene otras razones distintas, ¿no? Y ahí decía Veblen, los humanos somos seres muy complejos. Tenemos comportamientos, tenemos hábitos, ¿no? Instintos, creatividad curiosa que va más allá del simplemente la lógica del costo-beneficio. Sí, justo me hacía acordar, Sofía cuando hizo su comentario me hizo acordar, ¿no es cierto?, de esto, que va a depender, o sea, que hay otras cosas que explican el comportamiento del ser humano. Tenemos instintos, por supuesto que tenemos cuestiones instintivas, ¿no es cierto? El instinto a la sobrevivencia, el instinto a la preservación de la especie, son varios instintos. Obviamente, el ser humano no es un animal que se mueve únicamente por instintos, pero influye, ¿no es cierto?, en sus comportamientos. Hay hábitos, hay costumbres, ¿sí? Y obviamente uno puede modificar esos hábitos. La razón principal por qué las personas se terminan independizando en la casa de sus padres es porque si bien recibes hábitos de tus padres, también construyes tus propios hábitos, ¿sí? Porque tienes una parte racional y de repente comienzan a chocar con los de tus papás. Y ya en la base 3 seguir viviendo con tus papás es muy difícil por eso, porque los hábitos comienzan a chocar, porque tú mismo construyes tus hábitos, ¿sí? Yo, por ejemplo, fui muy católico de colegio, muy católico de haberme formado, ¿no es cierto?, en un colegio. Tengo todo, ¿no? Bautizo, primera comunión, confirmación. Fui acólito, no alcohólico. Fui todo eso, ¿no es cierto?, todo el show, sí, estuve muy pegado, pero después, digamos, me he abierto a otras posibilidades, ¿no es cierto? Hay unas cosas que no me gustaron también. Ahora estoy muy cercano al budismo, porque siempre he sido muy espiritual, ¿sí? Y a desarrollar esa parte de mí que en el otro lado no encontraba, pero yo, ¿no? O sea,
no me creo el dueño de la verdad, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ahora estoy preparando un poco la boda con mi novia y hemos acordado, ella tampoco es muy pegada a la Iglesia Católica, entonces yo estoy averiguando otras opciones, ¿no? Porque sí nos gustaría hacer una reunión que tenga parte de espiritualidad y probablemente lo haga, ¿no es cierto?, bajo otras lógicas, que me encantan las lógicas más budistas, y han saltado pues mis papás, los papás de ella, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Solo tiene que ser en iglesia católica, pero bueno, cada uno construye sus propias costumbres, ¿sí? También se van modificando, pero hay una influencia previa. Entonces, ahora, Veblen también menciona que estas costumbres también condicionan cuestiones materiales, ¿no es cierto? También una tecnología que se desarrolla. Entonces, costumbre y tecnología, ¿sí? Se relacionan muy cerca con las ideas y las leyes de la gente. A todo esto, leyes, costumbres, tecnología, a todo esto, Veblen le llama instituciones. Por eso se habla del institucionalismo. A él no, a veces pensamos instituciones como organizaciones. No, 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 sino que es toda la cosmovisión, ¿no es cierto?, que hay debajo de las leyes, ¿sí, sí, ¿no es cierto? También cultura de la gente, también cierto desarrollo tecnológico, ¿ok? Digamos, la tecnología al final también es influencia un poco de las ideas. Por ejemplo, el ser humano siempre ha querido ser sociable, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde avanza la tecnología digital actualmente? A estar cada vez más conectados. Primero los celulares, luego las redes sociales, luego los celulares con redes sociales, ¿sí? Ahora hasta las clases, la educación se hace virtual, ¿no? Cada vez la conexión es mucho más cercana. Y ahorita de repente alguno de los que me está escuchando en este aula no están en Perú, están en otro país porque pueden hacerlo, ¿sí? La idea es que estemos cada vez más conectados también, o sea, es como la tecnología representa la forma de pensar de la gente. Entonces, si se dan cuenta, estos temas son más sociológicos, ¿no? Más culturales, que son interesantes, ¿no? Pero no son económicos. Parece que estoy explicando una clase de sociología, profesor, parece psicología, no parece economía. Pero claro, pero es algo que Veblen desde ese lado está criticando la forma como se hace la economía. ¿Sí? Muy bien, antes de pasar a esta siguiente viñeta, vamos a pasar la lista ahorita. Justo. Uy, a ver si no se me pone lento acá. Ay, Dios. Estaba bien hace un rato y después el sistema para marcar se demora un montón. Voy a entrar por acá más rápido. A ver, ya, aquí entro más rápido. Muy bien. Como siempre hacemos, por favor, levanten la mano, levanten la manito, todos los que están presentes, los que no están presentes, entiendo que, digamos, no están, ¿no? Los que no levantan la mano. Hay varios que han faltado, ¿sí? Por favor, levanten la mano mientras yo voy anotando a los que no están, ¿no? Porque acá me aparece el grupo que no está. Entonces, aquí voy. Hay algunos que hablan un rato y después se van, ¿no? Muy bien. Ujú. Acá está. No, no, ya no necesitamos, como son un montón, perdemos mucho tiempo si pregunto uno por uno. No se olviden del DPI. Hay algunos que están llegando al DPI, ¿no? Bueno, preferencias subjetivas, digo, ¿no? A ver, levante la mano. No se cansen de levantar. Déjenla ahí levantadita. Ujú. No se cansen de levantarlo. Ha faltado 10 personas, no están. Bien, ¿ah? Gente está relajada. Pero es que como ya hace varias semanas estoy pasando, van a faltar varios. Ya este delgado, ya este nunca vino. Ajá. Secairos. Y aunque no crean, les cuento que esto un profesor sí lo percibe, ¿eh?
Y si bien uno siempre trata de ser objetivo completamente en una evaluación, no lo digo por mi curso nomás, por otros cursos, si bien uno trata de serlo objetivo y hay criterios, siempre hay una parte subjetiva. No existe un profesor 100% objetivo, es imposible. Hay una parte subjetiva. Entonces, hasta por estrategia te conviene siempre estar, más en esta clase que puedes estar conectado, ¿sí? Y este de acá. Entonces, uno también percibe el interés del estudiante, ¿no? Y todo lo demás. Bien. A quien no veo que levante la mano es Arelis Bernal y a nuestra delegada Kimberly Villanueva. No levantó la mano. Ay, ay. Ya levantó Arelis. No, todavía. Arelis Bernal y Kimberly Villanueva a la una. Ya, Arelis ya levantó. Ahora sí. Kimberly a la una. Kimberly a las dos. Y Kimberly a las tres. No levantó la mano. ¿Qué andará? Le mandan saludos. Nuestra delegada. Pero está ausente. No levantó su manito. Muy bien, pueden bajarla. Muchas gracias, chicos y chicas. Este, muy bien, pueden levantar la mano, pueden bajar la mano. Ya, Ariana Guevara lo puede bajar. Profe, Sí, disculpe, justo cuando levanté la mano empezó a cargar mi navegador, pero sí notó que estaba presente. sí, 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 no hay problema. A ti no te he puesto falta. Gracias. Muy bien. Ya pueden bajar la manito, no hay ningún problema. Listo. Entonces, para Veblen, las instituciones tecnológicas y ceremoniales, o lo que hablamos como cultura, ¿sí?, hacen que la sociedad constantemente cambie, porque, como les digo, la tecnología se modifica o no. En mis épocas de estudiante universitario ya había celulares, pero esos pues que para mensajito, ¿no? No tenía celulares con redes sociales ni nada por el estilo, ¿sí? La tecnología se va modificando, se va cambiando. Yo felizmente yo he sido de la generación que un momento en mi vida no tuve celulares, ¿sí? O sea, mi secundaria no la tuve. Mi secundaria era jugar pelota en la calle, en la pista, recuerdo una buena época no conectado al celular, porque aunque no lo crean, conectarte al celular te desconecta de las personas muchas veces. Eh, entonces, esto modifica, y obviamente la cultura también se modifica. Como les digo, yo he salido de una familia católica, ¿sí? Y si bien he mantenido la línea espiritual, la línea religiosa, porque no es lo mismo, no lo he mantenido y he cambiado hacia otra tendencia. No tiene nada de malo, pero digamos, las familias se modifican, las familias cambian, ¿ok? Entonces estamos en dinámica constante. Ojo, esta parte también es clave, ¿ah? Si bien Veblen enseñaba socialismo a veces, pero lo enseñaba en las universidades, pero lo enseñaba desde un perfil crítico. De hecho, él decía, los marxistas decían que sí o sí, no sé si se acuerdan la clase sobre socialismo, pero que sí o sí vamos a pasar por distintas etapas e íbamos a llegar al socialismo. Que el capitalismo era de hecho necesario para llegar al socialismo, pero era como teleológico, como que sí o sí se iba a llegar. Bueno, nunca se llegó, como decía Karl Marx. Entonces, eso es interesante de Veblen. Veblen dice que la sociedad va cambiando, pero no sabe hacia dónde exactamente va. Que ese cambio no sabe, es un cambio de incertidumbre, no sabemos exactamente hacia dónde nos lleven. ¿Hacia dónde nos llevarán? ¿Sí? En absoluto. Esto ya es algo que quedaría en la duda. Eh, y obviamente para él la evolución cultural es la que está produciendo el cambio institucional. Como la cultura cambia, las instituciones, la tecnología se va modificando. ¿Sí? La sociedad se modifica, porque biológicamente el ser humano, la modificación es en miles de años. Ustedes saben que tenemos la estructura cerebral, craneal del Homo sapiens, sapiens de hace 35.000 años. No hemos cambiado significativamente. Culturalmente sí. Biológicamente es casi el mismo. ¿Sí? ¿Sí? Y cierro con esta parte de Veblen, antes de nuestro break, chicos y chicas, que acá vendría la crítica a Adam Smith. Adam Smith entiende por el sistema de autorregulación que la sociedad es armoniosa, ¿no es cierto?, que tiende a autorregularse, que hay cambios a corto plazo, pero es como una telaraña que está ahí perenne, ¿no es cierto?, en la que los hilos están conectados y tenemos una armonía constante, ¿sí? Eso lo critica muchísimo
Veblen. De hecho, lo ve como una actitud animista, fija, ¿no es cierto? La realidad en un concepto. Y no, para Veblen todo se va modificando, todo se destruye y se vuelve a construir, se va modificando. ¿Sí? Está en contra de ese concepto de orden natural que tanto teorizó Smith. ¿Sí? Veblen no hay ningún orden natural. El orden se va convirtiendo en desorden y se va modificando constantemente. ¿Sí? Está en contra del concepto, además, marshalliano de equilibrio. Marshall reemplaza la idea de armonía de Smith con equilibrio y le da matemática a eso. Ya Veblen está en contra de ello. ¿Sí? Estamos en constante desequilibrio. El caos es que rige la sociedad, porque la sociedad está en constante cambio y dinamismo. ¿Sí? Esa parte es bien interesante. Está la crítica esencial de Veblen a estos autores. ¿Ok? Veblen es un gran autor para criticar a Marshall. ¿No? Si quieren ustedes estar en la línea neoclásica y usar a Marshall, Veblen es un muy buen autor para criticarlo. ¿Sí? Según la visión clásica o neoclásica, el individuo es inerte, ¿no es cierto? Está dado, las instituciones no influyen, la cultura no influye y nada que ver. ¿Sí? Para Veblen esos son variables claves, fundamentales. Por eso Veblen estaría en algún aspecto más cerca a la sociología, ¿no? O algo por el estilo. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Están vivos o ya se durmieron todos? Graciela está con la mano levantada, no sé si quería preguntar algo o se quedó con la mano levantada hace un rato. ¿Todo bien? Excelente. Vamos a un pequeño break, chicos y chicas, y volvemos para terminar de hablar de la escuela neoinstitucional, que acá sí entra la parte política. Esto ha sido más cultural, en un ratito entra la parte política política.
Bien, chicos, volvemos. Retornamos al... Ay, estoy peino. Retornamos a la clase. ¿Cómo están? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Se lavaron la cara? Pueden comer algo, ¿no? Mientras están en clase, así se despiertan. ¿Están por ahí? Fabián está por ahí. Nelly también. André. Claro, pueden... Hagan algo para despertarse. Desarrollen estrategias, ¿sí? Para despertarse. Porque una clase virtual debe ser... Yo hablo emocionado, ¿no? Pero no sé, pues, el gran detalle es cuando yo, como no los veo, pues. El presencial yo los puedo ver, entonces un profesor percibe cuando un estudiante ya como que lo perdiste o está cansado y haces algo. O por lo menos yo suelto una tontería, ¿no? Se ríen un rato y los vuelvo a atrapar, pero en virtual un misterio, en realidad. Eh, pero bueno, les cuento que el hombre más importante de la teoría neoinstitucional, esto ya sería el nuevo institucionalismo, esto ya post-Veblen. Les cuento que este institucionalismo ya no es que sea tan crítico para la escuela neoclásica, sino que le va a sumar, ¿sí? Un elemento más. Según la escuela neoclásica, en general economía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los factores de producción que promueven el crecimiento económico? Tierra, capital y trabajo, ¿cierto? Tres esenciales. Pues los institucionalistas le suman uno, ¿sí? Que va a ser las reglas de juego. Las instituciones se entienden con esta perspectiva como las reglas de juego que hay en un país, ¿sí? Douglas North ganó el premio Nobel gracias a esa teoría en el 93 y el año pasado, en el 2004, Acemoglu y Robinson ganaron el premio Nobel por su libro ¿Por qué fracasan los países?, que se lee para este miércoles. Y en ese libro, Robinson y Acemoglu y Robinson fueron estudiantes de Douglas North, ¿sí? Así que ahí está la línea. Van a leer ahí neoinstitucionalistas, de alguna u otra manera. Les cuento que el contexto de la Guerra Fría fue brutal, porque cuando termina la Guerra Fría, las potencias europeas conocidas van a quedar destruidas. ¿Y cuáles son los dos países que quedan después de la Segunda Guerra Mundial como las grandes potencias? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los dos países que quedan como las grandes potencias del mundo después de la Segunda Guerra Mundial? A ver, escriban en el chat. ¿Quiénes son las dos potencias que nos quedan? ¿Mm? Ajá, exactamente. La Unión Soviética y los United States of America, yeah, ¿sí? Los Estados Unidos. Exactamente. Es más, ya no le dicen potencias, ya tienen que decirle superpotencias todavía. O sea, ¿no? Ya, otro level. Entonces, ellos van a desarrollar una especie de guerra indirecta, por eso es Guerra Fría, pero también había una guerra ideológica, una guerra de proponer, ¿no es cierto? Y la Unión Soviética en Asia, en África, proponían el socialismo. Mire, el capitalismo te ha llevado a la pobreza en donde estás, ¿no? Alemania era capitalista, mira lo que ha hecho. Entonces, hay una propaganda muy fuerte. Estados Unidos, la idea fue difundir el capitalismo y que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Profesores de economía, por favor, salgan de sus gabinetes, salgan de sus oficinas, salgan de sus escritorios y vayan a África subsahariana, vayan a Sudamérica, vayan a Asia y apliquen sus teorías, ¿sí? Llévenlo como política pública, como asesores de gobierno y hagan que esos países crezcan. Y se hizo todo un programa alucinante financiado por el Banco Mundial, ¿no es cierto?, para sacar digamos, rescatar a estos países. Y iban como equipos de estudiantes. ¿Ustedes se imaginan, chicos, que estaban queriendo buscar hacer prácticas, ¿no?, en Intercorp, ¿no?, en el Banco de Nación, o en el Banco de Crédito, perdón, y viene un profesor y le dice, chicos, ustedes 10 han sido seleccionados para que me acompañen a Angola, para hacer sus prácticas. Ah, su profe, hasta allá, ¿qué voy a hacer allá? ¿Te vamos a pagar tanto? Vamos, profesor, porque les pagaban muy bien a los profesores, era financiado todo por el gobierno. Y bueno, ellos fueron con la mentalidad clara de tierra, capital y trabajo, ¿no? Lo que se encontraron estos profesores universitarios y sus estudiantes era que pues, tierra hay, ¿no? En estos lugares, América Latina, África, Asia, hay recursos.
Gente también hay, o sea, sí hay, o sea, tierra y trabajo hay, lo que no hay es capital. Entonces, todas las líneas de financiamiento y desarrollo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se crea la CEPAL, se crean un montón de instituciones para financiar, porque lo que faltaba era capital. Y pasaban 5, 10 años, 15, y mejoraba, pero no era suficiente. Entonces, estos profesores de economía comenzaron a percatarse que habían elementos distintos a lo que había en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, la gente no confía en su gobierno. No sé si en Estados Unidos han visto, pero hay toda una especie de cultura de las personas por pagar sus impuestos. Tienes que pagar los impuestos. Por ejemplo, en América Latina hacemos todo por no pagar los impuestos. Todo. Evitamos pagar los impuestos. ¿Sí? Entonces dice, eso es un problema institucional. ¿Sí? De las instituciones que no funcionan acá. Las normas que hay en estos países normalmente fueron creadas por una élite que dijo que acá para adelante somos republicanos, así como Bolívar dijo somos republicanos y se acabó, y un grupo de notables en Lima decidió, y con la población por todo el Perú ni se enteraba que pasamos a república. Hacia los años 30 del siglo XIX, 1830, un viajero alemán caminaba por la sierra y todo el mundo pensaba que seguíamos siendo parte de la monarquía española. La independencia fue por un grupito de chiquito. Luego se fue expandiendo la idea, pero la gente ni por acá. Ellos decidieron qué era la constitución, qué cosas iban a cobrar. Había una desconexión total, por eso la gente no cree en las normas, no cree en las leyes. ¿Sí? Y había problemas institucionales. Los gobiernos, por ejemplo, no producían información. Estados Unidos a Inglaterra. Inglaterra mide el PBI desde 1860, 70. Tiene data un montón. Perú, su primera medición del PBI es 1944. Y bien desde el 50. Cuando esas técnicas ya existían de antes. Entonces, la información producida por los gobiernos es clave porque reduce incertidumbres, genera la información necesaria para que los empresarios se animen a invertir. Había información del comercio exterior. Las aduanas tenían buena información, pero era lo único. Entonces, comienzan a darse cuenta que hay problemas que van más allá de lo que te decía la teoría económica clásica y neoclásica. Entonces los institucionalistas van a comenzar a discutir elementos distintos, ¿no es cierto? Cuestiones de las normas, leyes, ¿sí? Temas organizacionales, ¿no es cierto? Que son los primeros autores, pero claramente el padre del neoinstitucionalismo es Douglas North, que él a sí mismo se llamaba neoclásico. Él decía que era neoclásico, pero digamos, al final creó una línea, ¿no? Distinta, que es la llamada neoinstitucional, ¿sí? Y ahora sí, chicos, con cuidado en esta parte. Las instituciones, ¿cómo se definen? Como las reglas de juego. Las reglas de juego. Una pregunta, ¿cuál es la regla de juego más importante en este país? ¿Cuál es la norma más importante que tenemos en este país? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es la regla de juego más importante que tenemos? ¿Nada? Exactamente, Kilko. La constitución política. Exactamente. De ahí se deriva todo. Código penal, código civil, código, todas se derivan de ahí. A ver, chicos, algo importante. ¿Cuál es cuál es la regla de juego más importante en la universidad? Ujú. Interesante. ¿Cuál es la regla de juego más importante en la universidad? Tú estás acá, ya vas varios ciclos, y te pregunto, ¿cuál es la norma que rige la universidad? La regla de juego más importante. ¿Nada? ¿Ni por acá? ¿Pagar a tiempo? Nada, nada. Tú puedes pagar a tiempo y hay varias cosas que no se te pasan. Exactamente, el reglamento. Qué importante que hayas dicho eso, Kilko, porque hay muchos papás que vienen a hablar con uno, porque a mí me toca ya ahora ver esos casos, pero yo pago. Y yo le digo, señor, se puede pagar lo que quiera, pero esa es una institución educativa y tiene un reglamento. Y el chico no puede venir acá y hacer lo que quiera porque simplemente paga. ¿A quién se le ocurrió eso? ¡Qué locura! ¿Qué sistema educativo soporta eso? Que puede hacer por lo que te dé la gana porque pagas. ¿En dónde? ¿Sí? Somos una empresa, una empresa, la industria de la educación tiene sus propias características. ¿Sí?
y es el reglamento universitario, ¿sí? Obviamente hay un reglamento de la SUNEDU, pero son directrices, no es tan específico. Acá nosotros en la universidad tenemos. Y, por ejemplo, a mí me toca ver, ustedes saben que tienen un reglamento que te indica que si ustedes te puedes retirar hasta de 2 cursos de un ciclo. Si estás muy mal en más cursos, te conviene retirarte todo el ciclo. Te puedes retirar de un curso hasta 2 veces en distintos ciclos, pero ya la tercera lo tienes que llevar sí o sí. Eh, por ejemplo, si tienes un promedio de 15 para arriba, tu ponderado, el siguiente ciclo te puedes meter hasta 27 créditos, pagando lo mismo. Si tienes el promedio entre 13 y 15, llegas hasta 23 créditos máximo. Si tienes hasta menos de 13, solo puedes llevar hasta 18 créditos, me parece. Si jalas un curso por segunda vez, VICA, máximo 18 créditos. Todo eso está en el reglamento. Todo. Todo está especificado, todo está. Es el reglamento académico general, pero también tenemos un reglamento de conducta, pues chicos, interno. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo veo los casos de plagio y esas cosas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Sí? Estudiantes que reclaman, ¿por qué me pusieron 0? Entonces, ahora hay un sistema que me parece que es Perusal, ¿no? Y otros más que en donde tú estás con una cámara, así como me ven ahorita, y si yo hago esto, ¡pac! Hay un movimiento extraño, te tomo una fotografía y eso llega al profesor. Y el profesor le había puesto 0 y le había dicho a la chica que es por eso, y la chica reclama. Y cuando nosotros vemos esto, dijimos, aguanta, eso no solamente es una sanción académica por la cual tienes que tener 0 en tu parcial, eso también es una sanción de conducta, ¿sí? Y al estudiante se le aplicó una sanción, porque también tenía otros problemas, se le retiró, no, se le retiró un ciclo. Cuando pudo haber no aceptado, y o sea, fue a reclamar por la nota y terminó peor. ¿Sabían, chicos, que ahora hay una sección en el reglamento, a partir de este ciclo, que si tú le pides una nota adicional a un profesor, es una falta leve? Tú no puedes solicitarle, profesor, un trabajito. Está en el reglamento de conducta. La gente no lo revisa, no tiene la menor idea. Chicos, tengan cuidado con esa parte, que es impresionante. Porque ahí está, ¿sí? Por ejemplo, estamos en una época en que la gente es muy del hater y de los lovers, ¿no? En las redes sociales. Pero chicos, no sé si ustedes ya entendieron, pero son adultos. Ustedes no pueden hablar lo que les dé la gana. No pueden despotricar contra alguien. Hay un reglamento interno en donde se cuida a toda la comunidad. Tú no puedes señalar con un dedo, y decir, esta persona ha hecho eso, cuando ni siquiera tienes pruebas de ello. Estás frito si haces eso, porque te puede caer una sanción muy fuerte, ¿sí? Y, por ejemplo, hay gente o sea, gente que ha denunciado a alguien por algo en la universidad y la denuncia le ha rebotado, porque nos enteramos que no o sea, que hizo una denuncia sin pruebas, sin nada, y después también estuvo difundiendo comentarios, se recapituló toda la información y la persona que denuncia termina siendo denunciada y ha habido gente que hasta ha sido separada de la universidad porque ya eres adulto, tú no puedes decir nada, o sea, contra la gente. Es más, la universidad tiene por norma, como es una institución corporativa y todo lo demás, que cuando hay un agravio que implica también cuestiones legales, ¿sí? No solamente te sancionan en la universidad, sino la misma universidad te separa y lo pasa al Poder Judicial. Y la cosa se puso brava. ¿Sí? Si tú señalas a alguien y dices que alguna persona, ¿no?, ha hecho algo y esa acusación es un delito, puede estar, eso ya no solamente es difamación, porque difamación es que quieres desprestigiar a alguien, ¿sí? Calumnia es que desprestigias a alguien acusándolo de un delito sin prueba solamente porque escuché eso. Eso te deriva, no solamente te genera una sanción en la universidad, sino te mandan al Poder Judicial y no solamente de sanción económica, también terminas en la cárcel por haber dado una calumnia. Esa es la diferencia. Sin pruebas, sin nada. Entonces, háganse muy responsables de lo que hacen, de lo que dicen y todo lo demás. Esta parte de las reglas de juego es importante. Sí, obviamente hay reglas de juego obvias, ¿no? O sea, tipo, tú sabes que te va a caer una sanción si te agarras a golpes con un compañero tuyo en el pasadizo, ¿no? Sí, o sea, eso es obvio. Pero hay otras que la gente no lo conoce. No conoce y que es necesario, no te digo que te pongas a revisar todo el reglamento universitario o algo así, es imposible,
pero hay cuestiones básicas, ¿no? Que uno hay que... Por eso, como les digo, estamos en una sociedad en la que por redes, como no pones tu nombre, no pones nada, sí, estamos acostumbrados a tirar cualquier cosa contra otro, ¿no? Tirar barro, así nomás. Pero mucho cuidado, ¿sí? Es más, chicos, ya hay una policía de inteligencia de estos temas. Llegan a saber quién eres. Por más que le pongas otro nombre y todo, te llegan a ubicar y te puedes comer problemas. Entonces, además, fórjense un perfil profesional desde ahora, ¿no? No estar metiéndose en algo que no les corresponde, a menos que se vean ustedes, evidentemente, sí, afectados, ¿no? Pero bueno, esos son como las, es un consejo, chicos, para que todos tengan mucho cuidado, ¿sí? Pero son un poco las reglas de juego que hay dentro de una sociedad y todo lo demás, ¿sí? Entonces, la regla de juego, lo que decía Douglas Norris, cuando las reglas de juego no son claras, se cambian constantemente, están superpuestas uno para otro, ¿ok? No hay crecimiento económico, ¿sí? Hay reglas de juego que permiten el crecimiento a largo plazo. Hay reglas de juego que permiten esa combinación, ¿no? Entre tierra, capital y trabajo que promueve el crecimiento, pero también hay reglas de juego que no lo permiten, que no lo permiten. ¿Sí? Y ahí estaría, digamos, es más, si tú escuchas a Douglas North, es bastante liberal en ese sentido. Él considera que mientras menos Estado es mejor, porque mientras menos Estado, menos normas y las cosas fluyen un poco más. ¿Sí? Es el primer concepto, ¿no? Regla de juego. El segundo, costos de transacción. ¿Sí? Los costos de transacción son los costos asociados a tener reglas de juego inexactas o muy abundantes, ¿no? Por ejemplo, un costo de transacción sería, quieres poner un local, una juguería, lo que tú quieras, algo de vender, y todo el trámite que tienes que hacer en la municipalidad, permiso a la SUNAT, todo eso son costos de transacción, que no necesariamente son costos monetarios, muchas veces de tiempo, ¿no? Demora y todo lo demás. Por ejemplo, creo que el RUS ha sido un buen aporte del Estado peruano para sacar permisos para hacer negocios pequeños rápidos, ¿no? Pero en general los costos de transacción puede ser... Es más, hay productos que los costos de transacción son altos si tú quieras. Si tú quieres comprarte un auto, tienes que averiguar qué auto es, información, comparar. Todo el proceso para que tú te compres algo, ¿sí? Es un costo de transacción alto. Ahora, si hay mucha información a la web, te ayuda a decidir mucho más rápido, ¿no? La información también permite que los costos de transacción se reduzcan, ¿sí? Estamos en la era digital, eso ayuda un montón, ¿sí? A mí me preguntan a cada rato temas de trámites. Les recomiendo, chicos, que entren a la página de Explora UPC. En Explora UPC sale todo. Todo lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Temas de convalidaciones, temas de traslado de carrera, todo está en Explora UPC. Y cada vez que los chicos me preguntan, les explico algo y después les mando el link, porque ahí está. O sea, el costo de transacción acá en la universidad es mínimo porque la información está disponible. Pero la gente es genial para buscar información súper específica en la web de un trabajo, pero para buscar un trámite en la universidad no es capaz de buscar en la web, porque todo está ahí. Te explican así detalladamente cómo es este trámite. Y la gente no entra, ¿sí? Cuando está en la web. Pero bueno. Entonces, ¿sí? No se olviden, son los costos, ¿ok? Asociados a reglas de juego. Ese es el primero. Y esta parte a mí me parece interesante, ¿no? Las reglas de juego, hay tipos de reglas de juego. Las reglas de juego son formales e informales. Las que acabamos de hablar, chicos, Constitución, Código Civil, Código Penal, todas esas son las denominadas reglas formales. ¿Ok? Reglas formales. ¿Qué implican las reglas formales? Que están pues escritas, ¿no es cierto? En general, la parte legal, como yo les decía, ¿no? Pero hay un grupo de normas informales, chicos y chicas, que también influyen en la sociedad, diría este autor, ¿sí? Por ejemplo, hay comunidades, conozco de comunidades evangélicas en el Perú, algunas que se autodenominan cristianas, que hacen sanciones muy fuertes a personas, por ejemplo, que tipo están con una pareja que no es de la misma iglesia, ¿no? Y una presión social y de la familia y las amistades muy fuerte, ¿sí? Eh, por ejemplo, digamos, una pareja vivió en pecado antes de casarse, ¿me entienden? Y sé que hay unas
no puedo decir el nombre porque no va a ser que sea, ¿no es cierto?, genere controversia, pero me contaron, ¿no?, que los sentaban en una silla y los ponían alrededor con un pastor y les criticaban que por qué hicieron esto y no sé qué, y no sé qué. Son normas sociales, no está normado, no está escrito, pero, por ejemplo, la infidelidad, si tú eres infiel no te meten a la cárcel, pero te va a odiar, ¿no?, el lado de la amistad de ellas, varias personas, hay una sanción social, ¿sí? La parte cultural. Ojo, que si están comprometidos, mucho cuidado con la ley, si están comprometidos, y hacen algo que no deben hacer, terminan, la persona, su pareja, los puede denunciar, ¿sí? Les puede, por daños y prejuicios. No te mandan a la cárcel, pero sí te sacan un montón de plata. Así que tengan cuidado con eso. Entonces, ¿por qué decía? Porque, claro, estas dos reglas influyen, ¿sí? Douglas North nunca se metió mucho en las reglas culturales, aunque sus últimos años estuvo tratando de operacionalizarlas. Lo que pasa es que es más difícil hacerlas operativas. Pero lo que sí llegó a la conclusión que llegó Douglas North es que cuando hay una cercanía entre las reglas formales e informales, las formales funcionan mejor. Es decir, cuando las reglas formales, las leyes, las normas están adaptadas a la cultura de la población, la gente los va a hacer de manera automática. Cuando está muy desconectada, la gente no lo va a hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la época colonial, que casi el imperio no tenía presencia, si alguien se metía a tu casa a robarte o algo así, tú lo podías agarrar y lo colgabas y moría la persona, porque era como, ¿no?, un ojo por ojo, más querido robar, ¡pac!, te cuelgo, ¿sí? Una vez que se estableció la república, todas esas normas que se podían poner violentas, el gobierno estadounidense, nuevo, republicano, o sea, independiente, lo puso en sus códigos. Dije, si entras a la casa, te van a robar. Todas las personas pueden tener armas en casa para defenderse. Eso está desde, ¿no?, muy, muy antiguo en los Estados Unidos. Entonces se adaptaron. Entonces por eso en Estados Unidos tiene una fuerte institucionalidad, porque había una adaptación cultural. No necesariamente todo está bien, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que está en desacuerdo con el uso de armas, que se vendan y compren armas, pero ellos lo quieren así, pues. Y las normas se han regido, ¿sí?, bajo esas lógicas. En cambio, hay la sensación en América Latina y otros países en vías de desarrollo, donde tienen tanta discriminación, o sea, no toda la población ha sido incluida para definir las normas, ¿sí? De hecho, hay gente que ha propuesto en el Perú que cada región tenga sus propias leyes, ¿no? De tal manera que los chicotazos en los ronderos a la gente no le asombre, porque ya pues es parte de hecho, hay una norma especial para que no les haga nada, ¿no? Pero tú sabes que si vas allá, a ese lugar, y haces algo que no es correcto, te cae tu chicotazo. No sorprende a nadie, porque es como la norma. Algunos han planteado eso. Pero esa es la propuesta. Que esté bien o que esté mal es otra cosa. No es una propuesta ética o moral. Lo que está diciendo es que cuando las reglas formales e informales se parecen, la gente lo hace, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les acabo de decir, de este reglamento universitario interno, o sea, también tiene algo de sentido común, ¿no? Como les digo, no tienes que revisar el reglamento para que tú sepas que si te agarras a puñete y patadas con algún compañero en el pasadizo te van a sancionar. O sea, es algo de sentido común, ¿no? Es algo de sentido común, como le decía, que si hablas de alguien súper mal, lo acusas de algo muy feo, obviamente eso te van a sancionar. Es algo de sentido común, ¿sí? Es algo de sentido común hacer eso. Entonces, supuestamente las reglas deben adaptarse. Por eso es que tú puedes haber pasado 5 años en la universidad sin haber revisado ningún reglamento y estar tranquilo, porque eres una persona, ¿no es cierto?, ética, moral, que sabes comportarte, que sabes qué es lo que no está bien, que sabes lo que está bien, no hay ningún problema, ¿sí? En la parte de conductas, tú sabes que está mal copiar, tú sabes que está mal plagiar, ¿sí? Así que es obvio, ¿no? A mí me da risa porque también he tenido casitos de chicos que tú ves, ya ni los puedes defender, porque algunos echan un poco más y se echan gasolina al cuerpo y se prenden solitos, porque no saben ni siquiera qué cosa es plagio o copia, cuál es la diferencia, ¿sí? Yo no he copiado nada, yo solamente tomé, una especie de mini juicio, yo solamente tomé el examen de mi compañero y lo hice parecido. Eso se llama plagio y es una falta grave. Y no tiene la menor idea. Pero lo loco es que lo que preocupa en muchos casos es que la gente no sepa.
la diferencia en qué está bien y qué está mal. ¿Cuándo cruzas la línea? ¿Sí? Y eso es muy preocupante. Por eso también yo creo que parte de ser docente, parte de ser profesor, es también un poco reforzar las ideas de lo que te va. Si tú te conduces bien en la vida, no vas a tener problemas. Mañana más tarde, si te conduces bien en el trabajo, te va a ir bien normalmente. O sea, no solamente va a depender de que tengas un montón de maestrías o hagas un doctorado o termines economía, es que te comportes bien en ciertos ámbitos y contextos. Entonces, mucha gente no entiende esa parte, que es fundamental. ¿Sí? Tenemos que construir buenos ciudadanos, ¿sí? Buenos ciudadanos. Y es parte también de la formación que tenemos que dar nosotros. Muy bien. Entonces, esto es un poco la lógica entre reglas formales e informales, ¿no? Que plantea Douglas North, que puede explicar por qué algunas reglas no funcionan. Porque algunos dicen, bueno, este país no ha podido adaptarse a este tipo de leyes que promueven el crecimiento. O sea, hay culturas que son adversas al crecimiento económico. Súper loco. Ahí voy a lo que yo les decía, ¿se acuerdan? Conectando un poco con Gary Becker, cuando hablaba del tema de la discriminación en culturas que, digamos, la discriminación es tan alta que las normas informales influyen, ¿sí? En que no se hagan varias... Porque obviamente en la norma está, ¿no? Si tú haces discriminación, eres sancionado. Pero sin hacer discriminación simplemente eliges, ¿no? Discriminatoriamente. Y termina eso generando perjuicios a largo plazo. ¿Sí? Y bueno, chicos, cierro solamente con esta parte, ya deben estar cansados, ya hablé mucho. ¿Sí? Cierro con esta parte que habla del cambio institucional y cambio de organizaciones, ¿no? Las organizaciones, las instituciones, ¿no? Que son las normas y las leyes en un país, cambian constantemente, se van modificando. Las instituciones no son fijas, se van cambiando siempre. ¿Quiénes son los que la cambian? Las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos desde partidos políticos los más obvios, pero también organizaciones como iglesias, como claustros universitarios que tienen un peso, colegios académicos, ¿no? Colegios profesionales, también gremios empresariales. ¿Por qué crees que hay la CONFIEP? Si hablamos de un libre mercado, ¿por qué tiene que haber CONFIEP? ¿Por qué tiene que haber Sociedad Nacional de Industrias, de Agraria, Minera? ¿Por qué creen que se asocian los empresarios en un mercado libre? Porque saben que tienen que competir por reglas de juego, ¿sí? Y muchas veces, y eso le hablan el cambio institucional. El cambio institucional es cuando ciertas leyes se están perjudicando tanto que vale la pena modificarlos. Vale la pena porque los costos, ¿sí? O los beneficios de ese cambio, digamos, a largo plazo se te van a retribuir. ¿Qué quiere decir eso? Muchos empresarios en la actualidad pueden estar en desacuerdo con muchas normas que hay ahorita en nuestro país. Pero el costo de modificarla, el costo de poner gente en el Congreso, hacer propagandas, es tan alto para ellos que no, dicen, no, mejor la dejo ahí. No es que estén 100% felices, pero no la van a modificar. Por ejemplo, muchas universidades por la SUNEDU fueron cerradas y muchos empresarios perdieron mucha plata, o sea, se cerró la empresa, sí o sí. Muchos de ellos se sabe que han financiado congresistas que al final han entrado al poder para desbaratar la SUNEDU, bajarse la SUNEDU, ¿sí? Y permitir una vuelta a estas universidades que eran una estafa, ¿no? Prácticamente para la gente. Eh, y claro, para ellos sí vale la pena hacer el cambio porque perdieron casi todo el negocio, ¿no? Entonces lo que les quedó de plata lo invirtieron en hacer cambio institucional. Entonces va a depender de qué sectores sean, ¿no? Sean golpeados, ¿sí? Entonces, como les digo a los chicos de ciencias políticas, este tema les puede interesar. Hay una conexión bien interesante. Douglas North no está en los libros de historia y pensamiento económico que les he pasado, pero si alguien quiere profundizar sobre él, me pasa. Hay unos textos básicos de él, no son largos, que les puede ayudar a explicarlo. ¿Sí? Eso es un texto que puede complementar. Ojo, los neoinstitucionalistas complementan a los neoclásicos. Si tú ves esto, no es que diga que lo que Friedman dijo no funciona, o lo que dijo Gary Becker no funciona. No, no, no. ¿Sí? O Lucas, no nada que ver, complemento. ¿Sí? Algunas cosas se entretejen. Recuerden que la corriente que van a usar para el trabajo final no tiene que siempre criticar,
¿sí? Pueden algunos autores complementar o hacer que lo miren desde otro ángulo, ¿ok? Pero no es simplemente, no siempre es una crítica, ¿no es cierto?, ácida como la de Veblen, ¿no? Por ejemplo. Bien, chicos, esta semana ya sabía que no iba a haber tiempo para... Las otras semanas también se me van a quedar cortas para hacer este debate que siempre hacía los lunes, pero hoy hice un poquito más de clase. ¿Preguntas? ¿Tienen dudas acá? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? Chicos, ¿sí? Ahí tiene, están levantando la mano. Alessandro, Sí, profe, una pregunta. En cuanto a sí. al aporte de Gary que mencionamos en la clase pasada de la discriminación y todo, Ujú. esta corriente institucionalista diría de que este no es, o sea, la discriminación no sería un problema, sino sería algo más profundo como que nazca de las instituciones o que las culpables sean las instituciones. Sí, o sea, en realidad para el institucionalismo son las reglas de juego el determinante del crecimiento económico a largo plazo. De hecho, todo este libro que yo les he dicho que lean un capítulo para la próxima clase, pero todo el libro sustenta que ni siquiera los elementos culturales o geográficos son determinantes, que lo determinante son las instituciones, y pone un montón de ejemplos y varios casos claves, ¿no? Básicamente ellos se van a centrar siempre en las instituciones más formales, esta línea. Lo cultural, esta discriminación, ¿no es cierto? Puede ser un elemento que puede influir, pero no es determinante ya para los institucionalistas. Entonces, podría ser interesante, ¿no? Una discusión. Podrían usar a esta parte de Becker y ponerla a discutir con Robinson y Gallagher, que pueden usar a esos autores también, ¿eh? Robinson y Acemoglu, perdón, que pueden usar los autores del siguiente libro como autores para discutir a los neoclásicos. Podría ser una discusión ahí interesante, Alessandro. Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Listo. Bien, chicos, eso sería todo. Se cuidan un montón. Nos vemos el día miércoles. No se olviden que el otro martes, ¿no?, para que vayan apuntando los que puedan ir. ¿Sí? Nos vemos la siguiente semana. Cuídense un montón. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, nos vemos.